tomar su asiento, por favor. Y una vez más, gracias a Dios. Ya estamos aquí en la casa de Dios. Voy a leer un versículo que dice la palabra del Señor, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te daré ayuda, te sostendré con la diestra de mi victoria. Amén. Y nosotros estamos aquí reunidos para adorar a Dios, que podemos adorar a Dios, que estamos en un país que podemos venir si queremos, ¿verdad?, a la iglesia o no. Nadie nos obliga. No es como la religión musulmana, ¿verdad?, que los obligan, que tienen que ir. Y hoy en la mañana estaba hablando con un joven que vino de Afganistán con su familia y le decía que cómo se sentía. Dice que al llegar a Estados Unidos se siente muy feliz, pero a la vez se siente muy triste porque dijo que se tuvo que despedir de su mamá y de su papá, ¿verdad? Le rogó al gobierno de Estados Unidos que dejaran pasar a sus papás, pero el gobierno nada más los apoyó a la esposa y sus 2 hijos. Y dice, yo sé que los talibanes van a matar a mi papá, dice, porque a mi abuelo lo quemaron. Y dice, nosotros nos despedimos como que si nunca nos vamos a volver a ver, porque es difícil. Dice, todos nos despedimos como si fuera un velorio. Y le digo, pero hay esperanza. Dice, es difícil. Aquí tú ves la esperanza, pero allá no hay esperanza. ¿De dónde vas a salir? ¿Cómo vas a salir? Y entonces, nosotros, miren, hermano, nosotros tenemos nuestros familiares, podemos ayudarlos. Ahora, allá no es de que entró, hermanos, como en México diríamos los narcotraficantes, allá entró una religión. Es lo que Dios manda y dice, ¿verdad? Y ustedes saben que allá las mujeres no tienen valor, allá las queman, las maltratan, les cortan el dedo, lo que sea, tanto el hombre también, ¿verdad? La mujer no puede asomarse en la ventana, no tiene derecho. La mujer tiene que ir al caminar, al salir afuera tiene que ir acompañado con un varón, ya sea su esposo, su hermano o el papá, pero una mujer sola no puede ir. Una mujer no puede mostrar el rostro a un hombre. Una mujer no puede ir al doctor, ser atendida por un hombre doctor, tiene que ser una mujer. Y si hay un hombre doctor y no hay una emergencia, el doctor tiene que poner una cortina entre medio, solamente meter las manos para no poder ver el rostro ni el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Entonces nosotros, parece algo exagerado, pero él me cuenta sus historias y yo me quedo, dijo yo, ¿qué tan bendecidos estamos nosotros? Podemos venir a adorar a Dios. Tenemos nuestros familiares nosotros que están en otro país o en la casa. Podemos orar, ¿verdad? Y puede ser el Señor algo grande y maravilloso. Entonces, yo le decía a él, ¿verdad?, nosotros no tenemos ningún familiar de Afganistán, ¿verdad?, pero nosotros, desde que empezó la salida de Estados Unidos y nosotros empezamos a orar aquí en esta iglesia sobre Afganistán, y gracias a Dios aquí en Dallas, por la Park Lane, hermanos, están allí todos los apartamentos de los refugiados. Y donde yo trabajo llegan puros refugiados, hermanos, y gracias a Dios que les enseñan a cómo ir a comprar, porque allá no hay tiendas como aquí, cómo bañarse, ¿verdad?, sobre todo, cómo ir a buscar trabajo, les van enseñando todo desde el principio, cómo ir a escoger una fruta, cómo elegir la fruta, cómo encender la estufa, las regaderas, los baños, porque son totalmente los baños, los sanitarios diferentes que a los de allá y a los de aquí. Entonces hay muchas cosas que tienen que aprender. Entonces nosotros estamos muy bendecidos de parte de Dios y venimos a darle gracias a Dios en esta tarde. Así que nosotros estamos muy bendecidos. Usted podrá decir, estoy necesitado, no está necesitado, la verdad. Usted dirá, tengo un familiar enfermo, Dios va a proveer para que haya dinero o Dios proveerá el medicamento, pero estamos muy bendecidos. Nosotros estamos muy bendecidos y por eso estamos aquí en la casa de Dios agradecidos. Por eso dice su palabra, no temas porque yo estoy contigo. Todavía de que estamos bendecidos, Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. Él es el que hizo los cielos, la tierra, lo visible y lo invisible. Para Dios no hay nada imposible. Dice, solamente Dios dice, tienes una necesidad, clama a mí y pídelo, créelo y lo que tú pediste se te va a acontecer. Amén. Así yo invito a nuestra hermana Marina Donado, una vez más ella va a estar compartiendo la palabra, y solo agradezcan a Dios la libertad que podamos tener nosotros de libres, de ir a la tienda, a trabajar. Usted se puede casar con el quien usted quiera, nadie le va a decir nada. Usted puede comer lo que usted quiera, ellos allá no pueden comer cualquier comida, tiene que ser seleccionada, y nosotros estamos muy bendecidos. Y usted no come porque no quiere, porque solamente su refrigerador como lo tiene lleno, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga, bendiciones, y recibamos la palabra del Señor, que nuestra hermana el Señor la usará de la manera. Bendiciones.
Te adoramos, Señor Jesús. Dele un aplauso más fuerte al Señor, porque Él vive y reina. Y bueno, antes de comenzar este tema de hoy, vamos a hacer una oración. Pero antes de hacer la oración, yo quiero preguntarle, ¿cómo ha ido avanzando usted? Hemos estado llevando estos temas y el pastor también ha estado llevando los temas. Y yo le hago esta pregunta porque como hijos de Dios, al venir a la casa de Dios, tenemos que ver un avance. Cada prédica que nosotros venimos, tenemos que recibir de parte de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted se fija cuando, vamos a decir, en el fútbol, vamos a decir Cristiano Ronaldo, Messi, ellos tienen sus entrenadores. Y aunque sus entrenadores no están ganando los premios que ellos están ganando, ellos van teniendo un progreso por lo que van enseñándoles, ¿verdad? Y en varias áreas, si es en la música igual. Entonces, lo que yo quiero hacerle meditar el día de hoy, ¿cómo va su avance? Tiene que haber habido un avance hasta este punto donde vamos. ¿Quién ya ha estado cosechando? ¿Quién ya ha estado cosechando? Entonces, yo le quiero decir, tenemos ya que estar viviendo lo que se nos ha estado predicando. Y esto es bien bonito. Amén. Entonces vamos a hacer una breve oración para que Dios siga trabajando sobre nuestras vidas. Padre, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Hoy, Padre, rendimos nuestras vidas, nuestros corazones, para que tú sigas obrando con poder. Que nos ayudes, Padre, y nos des el crecimiento, porque dice tu palabra que tú eres el que das el crecimiento. Pero te pedimos gracia, te pedimos misericordia, que lleves nuestra vida más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Que nos uses en gran manera, Señor, y que cada palabra que hoy se va a hablar, Señor, seas tú ministrando a cada uno de nosotros, Dios. Te damos gracias por el alimento que hay aquí los viernes, que hay los domingos, que hay los martes, Señor. Tú siempre estás glorificándote. Hoy, Señor, nos rendimos delante de ti, te entregamos la gloria y la honra de todo lo que vas a hacer hoy en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesucristo. Bueno, hemos estado viendo varios temas, pero hoy vamos a estar viendo, el tema se llama Rompiendo los Límites. Y si se da cuenta, siempre, antes de que el predicador hable esto, Dios siempre va a trabajar en el predicador. Va a romper sus límites. Cuando dice romper límites, Dios va a romper los miedos que te limitan a pasar hacia el otro paso donde Dios tiene para ti, donde te impide, es lo que te está limitando. Por eso se llama rompiendo los límites, lo que te impide ver tu milagro, lo que te impide avanzar a tomar las bendiciones, lo que te está impidiendo avanzar también en tu ministerio, lo que te está impidiendo avanzar como familia, lo que te está impidiendo avanzar como niño, como joven, en tu escuela, en tu desarrollo como persona, como hijo de Dios, para que tú puedas ser luz allá afuera. Entonces hoy vamos a estar viendo este tema muy maravilloso y vamos a estar hablando de diferentes hombres de Dios que Dios fue el que fue ayudándolos a que esos límites que hablamos son temores se fueran rompiendo. ¿Cuántos de nosotros a veces ponemos excusas? Y esas excusas vienen porque nosotros en nuestra mente, nosotros mismos nos ponemos límites. Pero cuando a Dios le place, nos impulsa y nos lleva a un punto donde Él mismo hace que esos límites se rompan. Por eso la palabra dice que el crecimiento lo da Dios, no es de nosotros. Dice la palabra que nosotros separados de Él nada podemos hacer. Pero cuando estamos buscando a Dios constantemente, Dios se encarga de quitar y romper todos los límites que prácticamente más que todo están en nuestra mente. En nuestra mente. Vamos a decir, por ejemplo, yo no tengo dinero para pagar mi universidad. No sé qué voy a hacer porque mi familia está destruida. Y en la mente empiezan a trabajar cosas que no ves lo que Dios va a hacer. Que no ves que tú tienes la capacidad para buscar y conseguir los recursos para lo que Dios tiene para lo que tú vas a hacer más adelante. Amén. Por ejemplo, un joven si va a estudiar arquitectura y en este momento no tiene ni carro y batalla y todo eso, pero Dios en su amor y su misericordia lo va a ir impulsando para que de ahí él vaya impulsando hasta que se abra una puerta de bendición y ese límite se rompa. Ahora, quiero decirle, cuando se van a romper los límites,
van a aparecer los miedos, van a aparecer muchas cosas, pero gloria a Dios, porque cuando llegamos a ese punto, como estuvimos viendo en el mensaje pasado, llega el punto donde nos rendimos y ahí es donde el poder de Dios obra y se rompe nuestro límite, se rompe, de hecho, las ataduras que Satanás había puesto sobre nuestra mente, sobre nuestra vida, y eso nos ayuda a poder tomar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros en todas las áreas. Amén. Entonces así se llama este tema, rompiendo los límites. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere que esos límites se rompan? Por ejemplo, yo les puedo decir, aún de adultos nosotros, que le dijera, hermano, nosotros, Dios nos va a bendecir y podemos estudiar la universidad. ¿Qué diría usted? No puedo. ¿Cuáles son sus límites? Yo quiero que visualice cuáles son sus límites en su mente, pero sobre todas las cosas, hoy vamos a ver cómo el Señor quiere romper esos límites en nuestra vida. Porque mire, Dios nos ha capacitado de una manera tremenda. Dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él, pero nosotros a veces no lo creemos tanto y entonces ahí es donde nosotros mismos en nuestra mente ponemos los límites a Dios. Pero Dios, mientras le busquemos, vuelvo y repito, Él se encarga de romper los límites que por muchos años, que por mucho tiempo han estado en nuestra vida estorbándonos y dañando a nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, nuestro estudio, todo lo que ha estado dañándolo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, hoy vamos a salir adelante de esto. Entonces vamos a ir, para comenzar, vamos a hablar sobre Moisés y vamos a ir al libro de Éxodo 14, 15, 16. Éxodo 14, 15, 16. Vamos a ir. Parafraseando solamente para entrar en este punto, dice, antes de esto voy a hablar de esto. Esto es cuando la mayoría de los que estamos en Cristo lo sabemos, pero sabemos que hay personas nuevas que no conocen esto. Entonces, Moisés, antes de llegar a lo que es el mar y abrirlo, había muchas cosas que estaban estorbando en su mente. Y había muchas cosas que lo limitaban. Él no sabía que podía pasar los límites y ordenar y hacer que el mar se abriera. Él no lo sabía. Entonces vemos cómo Dios empieza a obrar y Dios rompe esos límites. Entonces vamos ahí. Dice Éxodo 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y dice ahí más adelante en el 17, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en sus caballos. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Dice el 19, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, dice, y se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces, dice en el 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Qué le quiero decir? Ese mismo poder, esa misma autoridad, vamos a decir, ese poder que se manifestó ahí es el mismo que hoy Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces nosotros estamos clamándole a Dios? Estamos diciendo, es que Señor, ya te clamé, pero aquí vemos que aquí Dios mismo es el que empuja al pueblo y hace que se rompan los límites, que se rompa todas esas barreras que había en su mente. Si se da cuenta, dice la palabra que dice, yo endureceré el corazón de los egipcios. ¿Qué quiere decir? A veces cuando hay un familiar que va en contra de nosotros, es Dios mismo a veces que lo puede estar endureciendo. Ahora, no todos los casos, a veces es el enemigo, pero a veces son para que nosotros seamos impulsados a seguir adelante, a seguir echándole ganas, a seguir orando, a seguir nosotros ayunando, a seguir leyendo la palabra de Dios, porque ¿cómo nos podremos defender si no es solamente con Dios? Entonces nosotros ahí vemos cómo el Señor lo impulsa a Moisés y él mismo le dice ahí con la vara. ¿Y qué quiere decir con esto? Que ahí Dios rompe los límites y se realiza el milagro. Cada vez que se rompe un límite, usted va a ver un milagro de Dios. Cada vez que se rompe un límite en nuestra vida,
pasa algo grande, algo maravilloso, y ahí es donde nuestra fe sigue aumentando, es donde nuestra hambre, nuestro amor por Dios sigue creciendo y nuestra pasión por Dios sigue avivándose. Es donde Dios empieza a tocar nuestra vida, nuestro corazón, y ahora decimos: quiero más. Gracias, Dios, te bendigo, te exalto. ¿Por qué? Porque Dios está rompiendo los límites. ¿Qué le quiero decir? A veces en la economía nosotros ponemos mucha traba, y cuando Dios empieza a obrar, te va a poner a hacer esto, te va a poner a hacer el otro, y Él mismo te va a estar impulsando. Amén. A veces le va a decir: necesito que estudies esto, necesito que estudies el otro, pero Dios mismo te va haciendo, Él mismo te va impulsando para que esos límites se rompan. Ahora, vemos ahí en Moisés otro hombre que vemos cuando Dios le empieza a romper esos límites. Y cuando Dios rompe los límites, quiere decir que te va preparando para lo nuevo que viene. Y cuando ya viene eso nuevo, lo que se aparezca, ya sea temor, ya sea problemas, eso ya no te afecta en tu vida. Amén. Sino que tú ya vas confiado en el Señor, tú ya vas diferente, porque el Señor rompió esos límites. Vamos ahora a 1 de Samuel. Amén. 1 de Samuel 32. Y vamos a estar hablando sobre perdón, 1 de Samuel 17, 32. No, pues 32, desde 32 ni tiene, ¿verdad? Bendito Dios. Bueno, vamos ahí. Voy a leer toda esta porción de la Biblia. Otro hombre en la Biblia que el Señor le ayudó a romper esos límites y lo fue preparando para cuando él ya iba a tomar victoria, fue David. Y si yo le dijera: ¿cuándo Dios rompió los límites de David? A lo mejor usted me diría que fue con Goliat, pero no es así. Dios fue rompiendo sus límites más atrás. Amén. Dice la palabra del Señor: y dijo David a Saúl, y esto es porque sabemos que estaba Goliat, ¿verdad? Y se burlaba del pueblo de Dios y decía: ¿quién va a venir a pelear conmigo? Y X y Y y Z. Entonces vemos que llega David de improviso, y entonces le dice al rey Saúl esto. Dice 1 de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Dice: y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero mire, como David, el Señor ya le había roto los límites, ya le había quitado todas esas cosas en la mente, como el temor, ¿verdad? Porque enfrentarse a Goliat, si nosotros estuviéramos ahí, diríamos: no, yo ni voy. Pero vemos cómo David le responde en el 34. 1 de Samuel 17:34. Dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Si se da cuenta, David aún no era rey. No era, vamos a decir, no tenía un supercargo. Pero dice, en lo que Dios le dio, que era un pastor de ovejas, vamos a decir que pueden decir un simple carpintero, un simple herrero, simple paletero. Amén. Pero mire lo que dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Qué quiere decir? Que el Señor fue tratando con las limitaciones de David tiempo atrás. Es como nosotros vamos avanzando en las cosas de Dios. Primero empezamos a echar espíritus inmundos fuera, vamos echando enfermedades, y llega el punto que nosotros avanzamos y ahora echamos demonios fuera, y ahora empezamos a establecer el reino y quitar principados y quitar potestades y quitar gobernadores de las tinieblas, dependiendo del caso, conforme vamos avanzando en las cosas de Dios. Amén. Entonces vemos cómo David dice que ahí él ya se le habían roto esos límites de temor, que aunque venía Saúl y le decía: tú eres muchacho, tú no puedes, esto y el otro, pero él tenía una intimidad con Dios cuando estaba cuidando las ovejas allá. Amén.
Y Dios ya había trabajado rompiéndole esos límites para cuando iba a llegar este momento que él se iba a enfrentar a Goliat, él ya no tuviera nada de eso y pudiera ir al siguiente nivel. Y si se fija, ese siguiente nivel tenía que ver con lo que Dios le había profetizado, que era ser rey. Amén. Si se fija, ahí Dios estaba trabajando. Entonces, vamos ahí, dice ahí mismo. En el 36 dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué quiere decir? Si ahorita él estuviera en nuestros tiempos, ese problema en mi economía, esa enfermedad de mi familia, esa enfermedad de mi vida, ese problema en mi matrimonio, él iba a decir, no, aquí no. ¿Por qué? Porque dice, yo ya no le tengo miedo a eso. Puede venir cualquier cosa, pero sé que Dios me ayudará para que esto que está apareciendo en mi vida se quite en el nombre de Jesucristo. Amén. Y yo voy a esa palabra, a esa promesa que Dios tiene para mi vida. Entonces vemos ahí, ahora vamos en el 37. Añadió David, y esto es bien importante, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Mire cómo primero Saúl le decía, tú no vas a poder, pero como él seguía perseverando en lo que Dios ya le había puesto, porque ya le había roto los límites desde acá con el oso y el león, ya cuando Saúl vio que estaba tan convencido, pero él puso, si se fija, puso ahí, Jehová es el que me ha librado de todos esos osos, de todos esos leones, y eso, si se fija, le aumentó la fe a David, le aumentó la confianza, y sabía que Dios no lo iba a dejar. Él sabía que Dios no lo iba a dejar. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que tener en nuestra mente, quitar toda esa limitación de cómo le voy a hacer, no, tener en nuestra mente que no sabemos cómo le va a hacer, pero Dios nos va a librar de las garras, de los planes del enemigo, de todas las trampas de Satanás, de todo lo que quiere estar atacando a nuestra familia. Yo no sé cómo, pero en el nombre de Jesús se tiene que ir esa enfermedad, todos esos ataques sobre mis hermanos, sobre todos esos ataques sobre mi familia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces ahí vemos nosotros que él, y ahí mismo Saúl le dice ahora, ve, Jehová esté contigo. Después de que decía, no, tú no puedes, cuando le empezó a explicar cómo el Señor había roto sus límites, dice, adelante, Jehová esté contigo. Amén. Entonces vamos a ver esta porción. Y así, si se fija, ahora, si usted se pone a ver, yo puedo decirle que cuando David le tocó estar con el oso y el león, a lo mejor en ese tiempo sintió miedo, pero al ver que Dios lo ayudaba, eso fue lo que hizo crecer su fe, su confianza en el Señor cada vez más. Amén. Y no temer. Entonces ahí se rompieron, vamos a decir, límites de temor. Ahora vamos a ir más adelante en Segunda de Reyes. Vamos allá, Segunda de Reyes 2, 8, 15. Amén. 8 al 15, vamos a estar leyendo ahí. Me gusta leer la porción, ¿por qué? Porque a veces podemos entender, porque si no luego dice, ¿de qué me habla? No sé ni qué es esto, ¿verdad? Y gracias a Dios porque tenemos muchas personas que son nuevas, y gloria al Señor por esto. Entonces dice ahí la palabra del Señor. Esto es hablando de Eliseo, y él lo que agarró y dijo, yo quiero que mis límites se rompan en mi llamado. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, tomando entonces, hablando que el profeta Eliseo, él quería la doble porción, él pidió la doble porción y quería prácticamente la doble unción del profeta Elías, cuando ya Dios había preparado llevarse al profeta Elías. Amén. Dice ahí, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó
a los dos. Y Elías subió al cielo en torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes y alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y en el 14 dice, y tomando el manto de Elías que le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron uno al otro lado y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Qué quiere decir aquí? Eliseo, cuando hace ese acto de agarrar y golpear el agua, si se fija, él lo vio del profeta Elías, pero ahora él quería que su llamado pudiese tener esa efectividad de la que tuvo el que le enseñó. Entonces ahí vemos cómo él, cuando pasa eso, se rompen los límites, porque ahora él podía empezar y decir, aquí está, y empieza él, si nos damos cuenta, a llevar a cabo el llamado que Dios le dio. Se rompieron los límites ahí, amén. Si alguien le dijo, tú no vas a poder tener la doble porción, dice él, aquí, al golpear el manto, ahí está confirmado, la doble porción, amén. Y entonces eso lo ayudó, porque vemos cómo fue usado grandemente Eliseo. Entonces, ¿qué te está limitando? ¿Qué nos está limitando en nuestro ministerio? Amén. Entonces nos damos cuenta que a veces nosotros ponemos muchos límites nosotros en nuestra mente, pero es que esto, el otro, en el ministerio, todos los temas que estaba hablando, Dios quiere levantarnos en todas las áreas, amén. Entonces vamos ahí se rompieron, vamos a decir, los límites. ¿Por qué? Porque él ya en ese tiempo ya iba a estar capacitado para llevar a cabo su llamado. Cuando se abren las aguas, él está listo para hacer milagros, amén. Entonces vamos a seguir adelante. Ahora vamos a otro hombre que conocemos mucho, vamos a Mateo 14, 22. Y vamos a estar hablando de un hombre que todos lo conocemos, se llama el apóstol Pedro. El Señor Jesús aquí, Él fue el que hizo que se le rompieran los límites a Pedro. Nosotros siempre decimos que Pedro y que le faltó la fe, etcétera. La palabra se dice que le faltó la fe, pero vamos a ver ahí. Mateo 14, 22 al 33. Dice la palabra del Señor, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó de noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron, dice, en la barca se calmó el viento. Entonces ahí vemos, entonces estas personas dijeron, los que entonces estaban, dice, en la barca vinieron y adoraron, diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Leo esta parte porque quiero decirles, si se da cuenta, el Señor primero es el que los hace entrar en la barca. ¿Qué quiere decir? A veces en la situación que nosotros estamos pasando, Dios permite a veces que el enemigo haga algo, pero sabemos que nada se mueve. O a veces es Dios mismo que obra y nos mete en la barca, nos mete en la situación. ¿Por qué? Porque como a Pedro le dijo, quiere romper los límites. Si se fija, en este tiempo, si nosotros literalmente estuviéramos en los zapatos de Pedro, ¿quién de nosotros agarraría y pusiera un pie en el mar? Honestamente, al vacío. ¿Quién lo pusiera? ¿Quién lo pusiera? Entonces,
vemos esta palabra para Pedro, pero me encanta porque cuando Pedro, dice aquí la palabra, dice, y dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, dice que andaba. ¿Cuántos pasos le parece que dio Pedro? Pero cuando Pedro empezó a andar en las aguas, a pesar de que le faltó fe más adelante, a mí lo que me impacta, que pudo caminar sobre las aguas, que se le rompió ese límite de decir, yo no puedo andar en las aguas. Cuando se le rompe ese límite, y aunque sea 2, 3, 4 pasos, él en las aguas, pasa algo en su vida. Yo no sé usted cuando estamos en la situación y el Señor nos dice, camínale, avánzale con todo lo que está, eso le ayuda. Y cada vez crece su confianza en Dios y cada vez crece y aumenta su amor por Dios, su pasión por Dios. Todas estas cosas que estoy hablando son que siempre Dios, cada cosa, cuando Dios rompe los límites, va a haber algo de beneficio para nuestras vidas en el aspecto espiritual y en varias áreas. Amén. Entonces, vamos a decirlo así, ¿quién de nosotros le gustaría romper ese límite y caminar 4 pasos sobre el mar? ¿Sí se da cuenta? Y muchos dicen poca fe, sí, pero yo ya quisiera caminar los pasitos que dio Pedro ahí en el mar al vacío, en el mar, porque esto no fue un cuento, esto es literal, él lo hizo. Y entonces me impacta porque yo puedo ver cómo el Señor Jesús lo impulsó, porque le dijo, ven, a donde no hay nada, Pedro, no hay nada, donde vas a pisar al vacío en el mar, pero ven. Rompe tus límites que hay en tu mente, rompe lo que te está impidiendo creer más en mí, rompe esos límites que te están impidiendo ir más allá, porque tú sí puedes caminar sobre las aguas. Amén. Entonces vamos viendo y ahí vemos que el que lo impulsa es el Señor Jesús. Ven, le dice, ven Pedro, ven, da unos pasos sobre las aguas, unos pasos. Sí, es cierto, dice hombre de poca fe, pero de verdad que dar unos pasos sobre el mar rompió unos límites tremendos ahí, de verdad que sí. Amén. Entonces vemos cómo Dios se encarga de ir rompiendo los límites. Amén. Yo no sé en qué Dios a usted le está diciendo, camina, avanza, no importa, no ves nada, a lo mejor se ve el vacío, pero tú sigue, yo estoy aquí está mi mano, sigue adelante. Amén. Entonces vamos a seguir adelante. Otro hombre en la palabra de Dios que le rompieron sus límites porque él era muy religioso, él era muy celoso de la ley, este es Pablo. Entonces Dios tuvo que usar algo bien drástico para romper sus límites, llevarlo más allá del velo, llevarlo más allá de lo que él se imaginaba, más allá de lo que él pensaba estaba bien, más allá de lo que él pensaba era sabio, más allá de lo que él pensaba conocía. Cuando el Señor obra en su vida y le rompe sus límites, y hablo de cuando él es llevado al tercer cielo, ahí se rompen sus límites humanos y es llevado a un punto celestial. Se rompieron sus límites de lo que él pensaba, imaginaba. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 12, 2 al 3. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Y por qué lo lleva al tercer cielo el Señor? Porque él tenía muchas limitaciones, vamos a decir religiosas, muchas limitaciones de varias maneras, que esto no, que esto el otro, era ese celo que él tenía. Entonces Dios lo tiene que llevar hasta allá para que él vea que nada de lo que sabía, nada de lo que él pensaba era. Entonces vemos ahí, dice, y más adelante dice en el siguiente texto, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cuando Pablo es llevado ahí, se da cuenta que hay cosas que ni tan siquiera nosotros vamos a poder comprender. Se le rompen esos límites, y por eso es de que cuando Dios le rompe esos límites, él puede llevar a cabo su llamado, puede llevar a cabo el trabajo de Dios. ¿Por qué? Porque le rompió esas limitaciones religiosas, le rompió esas limitaciones, vamos a decir, en su sabiduría que él tenía para que él pudiera ir y tomar la bendición que Dios tenía para él en su vida, y que hasta la fecha seguimos recibiendo gran bendición, ¿verdad? De él, tanto que se atreve el apóstol Pablo a decir que sean imitadores de él, así como él es de Jesús. Imagínense cómo es
De maravilloso esto. Ahora vamos a ir a otro donde también Dios rompe muchas cosas de límites referente a eso que a veces nos impiden recibir bendición por lo que pensamos, por lo que creemos. Vamos a Juan capítulo 4 y que nos impiden cosechar como Dios está esperando. Amén. Y esto hablando de la mujer samaritana. Esta mujer samaritana tenía muchos límites que le impedían, de hecho, hasta la manera correcta de adorar a Dios. Dice Juan 4:7 al 14. Dice la palabra del Señor. Vino una mujer, dice, de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pasa esto, si se fija, hay límites, porque yo soy, vamos a decir, porque yo soy de México, porque yo soy de El Salvador, porque yo soy de tal lugar, porque yo soy de Guatemala, El Salvador. Yo no puedo como que juntarme contigo, ni trabajar contigo, ni hacer negocios contigo, etcétera. O ni tan siquiera ir vamos a hablar el evangelio juntos. Pero vemos cómo el Señor rompe esos límites. Amén. Entonces vamos ahí. Dice en el 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿qué quiere decir? El regalo de Dios. Sabemos que el don es un regalo de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Ahí se rompe otro límite. Cuando nosotros vemos y decimos, no tiene ni cómo hacer eso, ¿cómo le va a hacer? Al Señor Jesús se lo dijo a la mujer, no tienes ni cómo sacarla. En la mente decía, ¿cómo me va a dar agua si él no tiene ni dónde dármela, dónde ponerla? Amén. Entonces, dice ahí, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Diciéndole a Dios, ¿acaso tú puedes hacer eso? Y estaba hablando con el mismo Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos más adelante que el Señor Jesús mismo le habla y le contesta a esta mujer que el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Ahí le empieza el Señor a romper sus límites. Y cuando se le rompen los límites de lo que esa mujer pensaba, entonces puede recibir su bendición. Y entonces esa mujer dice en Juan 14:15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Cuando se rompió los límites, porque si ella hubiera seguido con sus límites judíos y samaritanos no se hablan, ella hubiera agarrado, se hubiera ido y no hubiera recibido esa bendición esa mujer. No lo hubiera recibido. ¿Y cuántas veces nosotros a veces pasamos esa situación? Entonces, hay cosas que el Señor mismo nos va a ayudar a romper. Por ejemplo, yo no me junto con los de tal ciudad porque, vamos a decir, porque son rateros, porque todos los de ahí son bien rateros. Pero cuando Dios empieza a obrar y rompiendo los límites. Ahora, vemos más adelante en el verso aquí tengo. Del verso 19, aquí le dice la mujer, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta mujer tenía problemas. ¿Dónde tenía que adorar a Dios? ¿Dónde? Y dice ahí que en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, había muchas situaciones ahí que esta mujer le estaban impidiendo recibir bendición, pero cuando el Señor le empieza a romper todos esos límites, esa mujer
es tan impactada su vida que deja el cántaro y empieza a hablar de Dios. Entonces ¿cuáles son nuestras limitaciones de repente? Que están impidiendo que nosotros hablemos de Dios. Porque yo creo esto, porque a mi papá me dijo esto, que Dios se adora aquí, que Dios se adora acá. ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros adoremos a Dios en espíritu, en verdad? Y podamos hacer como esta mujer y decir, ¿saben qué? Aquí está el cantarito y vamos a seguir hablando, vamos a proclamar el Cristo de gloria. Amén. Cuando se rompieron esos límites en esta mujer, pudo dar un gran fruto, pudo dar muchas almas para Jesucristo. Entonces esto es bien importante, si se da cuenta. Y esta mujer sin saberlo, si ella se hubiera dicho, no, porque tú eres judío, ahí nos vemos, no recibe su bendición y no evangeliza todo un lugar. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces nosotros tenemos que visualizar esto. Ahora, bien importante, todo esto que hablo, el Señor Jesús mismo, para cerrar con broche de oro, nuestro Señor Jesús nos dio muestra que en cada paso de su vida rompía los límites. Es lo que hacía su ministerio eficaz. Aunque también era perseguido por esa situación de que él iba rompiendo los límites. Por ejemplo, los límites. Él rompió límites cuando resucitó a Lázaro, cuando sanaba a los enfermos, con el mismo ayuno. Él rompió límites que dice 40 días de ayuno, 40 días de oración. Vemos que él rompió límites al ser llevado a los abismos. Hay tantos ejemplos donde Jesús llevaba a cosas más allá. Aún así también dejaba que el Padre lo impulsara, como en el huerto de Getsemaní, donde le pedía al Padre que le pasase esa copa. Y el Padre lo llevó a romper esa limitación humana en Cristo. Si se fija, lo llevó a romper esa limitación porque dijo, tú vas a poder, hijo, tú vas a poder. Porque Jesús decía, yo ya no puedo, si es posible, papito, para esto. Pero el Señor, el Padre, tú puedes ir más allá, Jesús. Tú puedes ir más allá. Si se da cuenta, tenemos que visualizar cuando habla Jesús, cuando el Padre, porque si se fija, el Espíritu Santo es el que impulsó primero a Jesús, pero después el Padre es el que le dijo, no hay más, aquí se tiene que romper el límite y tú tienes que ir a la cruz. Ahí se rompió ese límite. Si Él no hubiera roto ese límite, ¿dónde estaríamos nosotros? Y si se fija, Dios usó al Señor Jesús, pero Él también lo fue llevando, rompiendo cosas que lo ayudaron a que hoy podamos recibir esa bendición de salvación, a que hoy nosotros podamos también poder llevar fruto a otros, poder recibir bendición para nuestra familia, nuestra economía. Pero siempre Dios es el que va impulsándonos, nos va impulsando. Y tenemos que visualizar cuando es el Padre, cuando es el Hijo, cuando es el Espíritu Santo. Si se fija, va a haber ratos que Dios va a decir, lo siento mucho, aquí si no pasas, yo voy a hacer que pases. Pero eso te va a llevar a la bendición, así como lo hizo con Jesús, así como lo hizo con muchos de sus siervos. Si se fija, ¿qué piensa que pasó en la mente de Moisés cuando vio el mar abrirse con la vara? Vamos a decir, póngase en el lugar de Moisés, póngase en el lugar de Eliseo, agarrando el manto y abriendo las aguas. ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pasaría con nosotros? Al ver las aguas, vamos a decir que vamos aquí al río Trinity y le pegamos, ahí ¡pum!, se abre. ¿Qué pasaría? Si usted después va a tener que ir a orar y poner manos sobre un enfermo, ¿qué pasaría? ¿Cómo iría? ¿Cómo iríamos? ¿Amén? ¿Cómo hablaríamos de la palabra? ¿Cómo expresaríamos? Entonces, para terminar, nos damos cuenta cuando Dios nos quiere llevar a algo nuevo, un crecimiento en cualquier área de nuestra vida, hará que los límites se rompan en nuestras vidas para poder servirle a Él. Si se fija, es para que el nombre de Dios siempre sea glorificado. Si se fija, cuando hablamos, Moisés habló que para que su nombre de Él fuera exaltado. Todas las situaciones, si se fija, también cuando Cristo fue, ahí también fue para que el Padre fuera exaltado. Amén. Porque si Jesús no hubiera ido, ni el Padre hubiera sido exaltado, y nosotros no tendríamos un Salvador, estaríamos perdidos, sin esperanza, porque Él no hubiera roto ese límite. Pero el Señor Jesús nos enseñó que con la ayuda del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, y en este caso ahora gracias también por nuestro Señor Jesús, se van a romper todos esos límites. Para que usted tome las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ustedes, para las de su familia. Sus bendiciones ministeriales, si se fija, como el apóstol Pablo. Amén. Entonces hoy vamos a darle gracias. Con esto yo termino. Y yo le invito
anote cómo va con su crecimiento. Conforme las prédicas que va dando el pastor, conforme las prédicas, también invito a los hermanos que nos ven en YouTube, en Facebook, que vayan dando sus comentarios, cómo han ido avanzando en cada uno de estas enseñanzas, de estas prédicas que se están llevando a cabo, y podamos ver su avance y podamos, sobre todas las cosas, darle gloria, honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y sígase gozando. Amén. Con esto entrego el lugar. Te adoramos, Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús, oh Jesús, Jesús, aleluya, Señor. Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús, oh Jesús, Jesús, aleluya. Te adoramos, Dios, te agradecemos. Les damos las Señor, gracias en esta tarde, los hermanos. Estamos teniendo un poco de fallas en el sistema, pero estamos dispuestos para adorarle, para cantar, para predicar, mis hermanos. Esperamos que este mensaje que ha traído nuestras hermanas, mi pastor, que sea de gran bendición para todos ustedes. Aleluya. Y esperamos vernos en el siguiente servicio. Recuerden, somos Iglesia de Cristo Kadosh. Estamos ubicados en el 9510 Spring Street, Dallas, Texas, 75227, con nuestro pastor Arturo Jurado. Y somos Iglesia de Cristo Kadosh. Nos miramos en el siguiente servicio y bendiciones. Amén.